Dos minutitos aquí. Una alarma prendida, ya estamos. Ya estamos. Sí. Pues ya comenzamos. Bueno, mi nombre es Ismael Ruiz, estoy acompañado ahora con mi compañero Gabriel Mahmoud y nos encontramos con dos personas que estudiaron en la Ana Geméndez cuando se llamaba la Universidad del Este. Se podrán imaginar hace cuánto fue eso. Kelvin Carrasquillo y Carlos Ramos. Vamos a estar hablando el día de hoy de algunos temas específicamente en la biotecnología, ya que ese es uno de los grados que presenta la UAGM, el sistema UAGM. Y pues empecemos con las introducciones. Empecemos con Kelvin, por seniority. Un placer, como ya dijo Ismael, mi nombre es Kelvin Carrasquillo Carrión. Yo estudié en lo que era antes conocido como la Universidad del Este, empecé en el 2009 y pues terminé en el 2014 el bachillerato. Bueno, mi nombre es Carlos. Yo, como en el 2011, empecé la universidad. Empecé con el técnico, el asociado, el técnico de farmacia, y después hice el bachillerato en biotecnología. Ok. ¿Y en qué área están ustedes ahora mismo? Carlito, Seniority. ¿quieres seguir? Voy yo. Bueno, Sí, sí. yo después de graduarme, empecé el doctorado en farmacia, en el PharmD. Y yo, justo después de graduarme, por iniciativas y, ¿verdad?, circunstancias de la vida, también adicional al bachillerato, pues hice un minor degree en Food Protection and Defense, que fue el que me motivó a hacer la maestría en bioinformática y pues, enos aquí. Pero que empezando con el grado, pues entonces ahí fue que descubrí lo que realmente se convirtió como casi parte de mi identidad con bioinformática, que hasta hoy en día en parte sigue siendo lo que enriquece mi vida profesional. Ok. Perdón, Gabriel, usted iba a decir algo que creo que lo Ah, interrumpí. no, worry. Es que iba a toser un momento, mala mía. Ah, bueno, no se preocupe entonces. Pues vamos a comenzar con las preguntas. Por favor, sé que ustedes pueden hablar por mucho tiempo debido a nuestra experiencia del ámbito profesional, pero vamos a limitar los 5 minutos por persona por pregunta. Son 10 minutos total combinado entre los dos. Y después podemos discutir, pues, regularmente. Eh, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿por qué ustedes estudiaron biotecnología? ¿Qué fue lo que los inspiró o la curiosidad que los atrajo a entrar a este field? Pues genuinamente cuando yo entro en biotecnología, a primera instancia no fue el primer grado que consideraba, pero en la historicidad del momento, recuerdo que había mucho optimismo en la isla por incentivar el área y aumentar a nivel profesional las personas que en Puerto Rico ejercieran ese grado en ese momento. Ya el grado existía en la Universidad del Este y creo que también en Mayagüez para ese tiempo, pero sí había mucho optimismo de tener gente profesional local que pudiera contribuir en el campo. Y en ese momento, pues yo estaba indeciso. Yo sabía que tenía que ser algo en STEM, pero no estaba seguro en cuál. Y ahí recibo orientación tanto en aquel momento de la UNE, hasta mi familia, apoyo familiar y todo, de que decidí por la complejidad que proveía biotecnología, estudiar biotecnología, que en aquel momento estaba entre ese grado o microbiología. Y digo, bueno, en biotecnología puedo aplicar también micro, así mirándolo desde afuera del macro. Pues digo, pues puedo enfocarme en un futuro, si acaso, en esa parte, pero eso fue una de las primeras cosas que como que me motivó a estudiar biotecnología. También algo que siempre y me imagino y presumo que a lo largo de la entrevista va a seguir siendo un ejemplo en nuestro caso, la capacidad de ser multidisciplinaria. Como biotecnología ya de por sí es un término ya que es unido de por sí, donde tú unes, como dice el nombre, tecnología, biología como tal, pues ese tipo de integración ya desde el principio es algo que también me llamó la atención, cómo yo puedo combinar, qué cosas puedo hacer. En ese momento fue curiosidad genuina, una vez digo, ah, caramba, qué chévere, puedo hacer esta parte bien técnica me sonaba así en la mente
pues, ¿qué puedo Ujú. hacer? Y ahí empiezo a recibir orientación, empiezo Sí, a ser bien inquisitivo, bien curioso con la facultad y los orientadores académicos en su momento. Y ahí es que, sí, pues, sí, sí. finalmente tomo la decisión. Pues, veo que tiene una aplicación bastante grande de diferentes cosas, que es un grado como que general, que te prepara Sí. para muchas cosas. Y usted, Carlos, ¿qué fueron sus razones? Si está de acuerdo con Kelvin o cosas así. En mi caso, yo, como ya he mencionado, hice el técnico de farmacia y ya tengo una idea de que quería hacer el doctorado en farmacia. Entonces, quería ver como que cuál de los grados hacía los mayores requisitos para farmacia, ya que para entrar a farmacia, tú requieres de unos prerequisitos antes de poder entrar. Y pues los mayores que tenían esos requisitos eran los grados en ciencia. Entre los tres, que es biología, micro y biotecnología, pues honestamente biología nunca me interesó. La parte de las plantas, zoología, y no iba a hacerlo, y estaba entre micro y biotecnología. Y pues micro, no, pues viendo las dos, biotecnología me interesó mucho más por lo mismo que estaba mencionando Kelvin. La parte de esa mezcla que tiene entre la biología y la micro. Y cuando entré más allá, que me di cuenta que podían modificar a los organismos y todo eso, pues me interesó mucho más. Ok. Aparte de eso, me enteré también de qué es lo que básicamente hacen las cervecerías, lo que hacen las industrias, y pues me sigue interesando más y por eso me decidí como que biotecnología. Sí, sí, que tiene como que un área más práctica, no Ma- solamente Ujú. teórica. Sí. Quería Sí, que hacer si una en algún pregunta. momento no... Ay, ¿Cómo Para, perdón. fue? sí, para la mía interrumpir. Quería hacer una preguntita si era más, antes era más difícil o era más fácil ahora para entrar la biotechnology. ¿Es más fácil o de entrar o más difícil? Mm, para serte sincero, según entiendo, el requerimiento, cuando yo entré, esto es bien personal, las Ujú. circunstancias por las que yo entré en el momento, pues fui becado por el programa de honor, ya había competencia para recibir la beca. eh, cabe la salvedad que, pues, gracias al tuition coverage que tuve con la Universidad del Este, pues, lo que era el costo, pues no fue el deterrence en su Ujú. momento, porque dije, pues, puedo estudiar esto con la motivación, como decía Carlos, de que es también multidisciplinario, pues de ahí, pues, vamos a ver qué sale. Y eso ayudó a que, Ujú. pues, en su momento, la competitividad en el caso cuando yo estuve era más bien por o primero garantizar el dinero, ¿verdad? Para Sí. cubrir tus estudios, pero competir sobre todo en el promedio para entrar, el enrollment. Si te dijera ahora mismo cuáles serían los requerimientos, yo presumo que deben ser mucho más altos que cuando yo entré. Por ejemplo, para ponerte en contexto para entrar a la biotecnología de manera general, cuando yo entré a la Universidad del Este, requerimientos para entrar becado por el programa de honor era 330 del GPA. Ujú. Y uno de nuestros compañeros cuando entró, si no me equivoco, creo que el requerimiento para mantenerte y para entrar era 350. Yeah. Entonces, a medida que poco a poco el costo de vida más la competitividad de obtener un grado a nivel académico, y eso es algo que vas a ver desde pre a posgrado, bachillerato a doctorado, pues los costos de tuition y todo hacen también que haya competitividad en la entrada de los programas y que estudiantes pueden entrar. Yo presumo Ujú. que ha aumentado la competitividad y en el costo, que quizás, porque ya van aproximadamente desde que yo entré 15 años. Yo presumo que la dirección fue hacia mayor competitividad, altos costos y quizás para tú tener un programa de becas, pues tengas que competir más a nivel de notas y de todo. Sí, para cuando nosotros entramos, nosotros éramos los que lo veíamos de esa manera, comparado con los que entraron antes de nosotros en ese momento. Ok. Y tú, Carlos, que Honestamente, en mi caso, como no tenía esa base de que él tuvo el honor para ver los requerimientos, yo entré como persona regular, como por decirlo, que lo único que tenía era básicamente la PASPA. So, no tengo una base para decir que allá era más difícil que ahora. ok. Lo que sí puedo decir es que a través de los años tú puedes ver que bien asumo que vio lo mismo, que la gente desaparecía.
Que al Se cogió el principio tú vas a receso. ver, al principio tú ves los salones llenos, pero a otra vez ves, pero es porque la gente como que no se da cuenta de que la ciencia es difícil. Sí, así es. Hay mucha gente que ve la química y no la entiende, entonces vas a química orgánica. Y no es para desilusionarte ni nada, pero es para que estés consciente de que pues vas a ver que de los 30 60 estudiantes, porque son 2 salones de biología, en mi grado se graduaron 10 personas. Ya, che. Similar Y en mi caso. y eso me dicen que es todos los años. Pero no Sí. es solamente porque la ciencia es difícil. Es porque también, por ejemplo, en mi grado, farmacia, tú no requieres graduarte. Tú solamente requieres los prerequisitos. Son muchas personas cogen los prerequisitos y se van. Solamente porque termines con 10 personas no significa que tú no puedes. Ujú. Ujú. Pues vamos a la otra pregunta, que más o menos la contestaron. ¿Cómo sus grados en biotecnología los prepararon para su carrera actual? Sea en el caso de Carlos, académicamente, y en el caso de usted de Kelvin, de una forma pues profesional, ya que ustedes llevan industria más tiempo entre ustedes dos, a mi entender. En mi caso, como mi grado es farmacia, mucho de las clases, ¿cómo te digo? Las clases fuertes de biotecnología no me ayudaron de mucho porque la dirección es diferente. Ok. Pero la base como tal, ya sea los prerequisitos como tal que farmacia me exige, eso sí me ayudaron para entender muchos de los conceptos que en farmacia, que en el doctorado no te enseñan porque asumen que ya entiendes. Una vez ya pasamos a lo más específico de biotecnología, pues ya esos grados pues no me ayudaron mucho, pero sí me ayudaron que si alguna vez pues quería trabajar en esa de esto, pues sí me ayudaba. Sí. ¿Y usted, Kelvin? En el caso mío fue interesante porque lo que hizo que durante mi preparación de bachillerato fue las pasantías, los internados. Y el primero que hice fue completamente distinto a todo lo que yo estaba estudiando en su momento y podía incluso estudiar después. Que fue el primer internado que hice con la NASA, que tenía que ver un poco con Data Science, pero en su momento Data Science no era the next big thing. O sea, Data Science es un término bien nuevo. Pero fue el internado que me expuso a programar, me expuso a analizar datos de satélites y sensores remotos que no tenía nada que ver con eso, pero como a mí siempre me llamó la atención la química también, que eso es algo que olvidé mencionar al principio, que Biotech te permite eso también porque tiene un componente químico, como también mencionaba Carlos. O sea, si no me equivoco, entiendo que biotecnología todavía tiene química 1-2, orgánica 1-2, bioquímica y química Ujú. analítica. Esas son las, Sí. pues, es un componente bien fuerte. Se entendió en su momento que debido a eso, pues yo digo, contra, pues, qué bueno que puedo hacer el internado. Fue una experiencia enriquecedora porque cuando regreso, ya regreso con una curiosidad genuina de cómo yo puedo combinar biología y programación. Eso era todo lo que mi mente tenía, cómo hacerlo. Sí. Empecé a buscarle a curiosidad cómo integrarme en investigaciones en la universidad, que combinara todo esto, buscarle en otros investigadores en otros sitios, en otros recintos en Puerto Rico también. Y poco a poco haciendo mi búsqueda, pues descubro que bioinformática es ese término, esa sombrilla que tiene la biología como para integrar conceptos informáticos de la biología y que sean interpretados a nivel digital, que puedes programar, hacer análisis estadístico y todo eso. Y es ahí que yo me encamino a bioinformática hasta hoy en día. Pero que Ok. por biotech es que termino siendo bioinformático de profesión incluso, donde después pues, soy becado con DHS STEM de la UNE, que era otra propuesta que también está enfocada en Food Protection and Defense, y la mentora vio que tenía esa curiosidad, me recluta y me entrena en bioinformática. Entonces, poco a poco me voy volviendo bien capaz y competente en bioinformática, me gradúo y entonces ahí es que hago la maestría en bioinformática. Cabe señalar que hay cursos de concentración en biotecnología como el de biofarmacología y farmacéutica médica, creo que es así el término, o sea, no creo que así como tal, pero creo que era biofarmacología. Ujú. Este, y en la maestría, muchos de los conceptos que yo tomé en esa clase son los que después me hicieron más curioso, siendo más específico en bioinformática. Ahora mismo la área que siempre a mí me llama la atención es predecir la estructura tridimensional de proteína con ligando. Eso siempre ha sido como que
la curiosidad mía genuina, proyectos internos y todo, pero esa más o menos fue la forma en que pues, voy de biotecnología a la especialidad que hago incluso hasta hoy en día. Sí, que fuiste de un tema bien broad, lentamente a algo más específico hasta Bien llegar donde funnel. estás ahora. Y ese fue uno de mis Este, regrets, honestamente, porque yo no sabía que los internados se podían hacer como hasta segundo, casi tercer año. Y en tercer año, que ya no podía, me di cuenta de que, por ejemplo, las farmacéuticas hacían internado. oh, wow. Ya, que tú Eh, puedes literalmente hacer un internado de verano en una farmacéutica con todo pagado y te pagan bastante por hacerlo. Y pues Okay. me hubiese gustado Sí, tener esa que experiencia que no es solamente investigación, que también hay otros tipos de internados. Correcto. Incluso a veces hay oportunidades de empleo. Muchos compañeros que estudiaron con nosotros, ahora mismo uno los busca por LinkedIn y o en sus redes sociales, por ejemplo, y trabajan en compañías en Puerto Rico de biotecnología. Pero empezaron, oh, como menciona Carlos, trabajando como un pasante o haciendo la práctica con ellos de 6 meses. Vieron que era talentoso, vieron que tenía el potencial y ahí terminan reclutando. Eso también Ujú. ocurre. sí, los internados son bien importantes, que pues como que mucha gente se echa para atrás enfocándose nada más en los estudios y pues los internados, además de adquirir la experiencia que Elvin te mencionó, que te permite crear conexiones, porque es diferente tú aplicar desde cero a aplicar a un sitio y que el jefe ya te conozca. Ujú. Que realmente los internados en la ciencia específicamente abren puertas completas a mundos nuevos. Pues mira, usted fue a la NASA. Por lo regular uno pensaría en ingenieros y físicos y esas cosas eh, y como quiera pudiste participar. Eh, Ujú. la próxima pregunta son dos, pero las puedo mezclar en una, ya que tienen un overlap. Yo tenía una, De, sí, tú, ve primero. yo tenía una pregunta si tú have you reached your long-term goals or are you still seeking them? And like cuando estás trabajando con biotechnology specifically. A Carlos o a, Que sea de En, verdad, al que Kelvin, sea. Carlos, te no molesta en mi más. caso, sí, porque logré entrar al doctorado. Ok, sí. Que pude, mi meta era entrar al doctorado y pues necesitaba esos requisitos para poder entrar, aparte de otras cosas. Y pues logré entrar, no me gradué todavía, porque todavía estoy en el doctorado, pero pues, mi long term o short term, no sé cuál sería, lo logré que era entrar. En mi caso, en su momento, con la maestría noté que en mi informática podía ser suficiente en su momento. Siempre he sido bien académico. Ujú. Sé que una vez yo me gradúo, eh, mi primer trabajo es en el recinto de ciencias médicas y fue de asistente de investigaciones en bioinformática específicamente. Fue como lotería, porque bioinformática ya de por sí en esa época era bien raro, hace 10 años atrás. Bioinformática en Puerto Rico era y continúa un poco siendo raro, porque era bien académico a biólogos moleculares que se dedicaban a bioinformática, pero no eran bioinformáticos como tal. Entonces, cuando yo regreso a Puerto Rico después de hacer la maestría, veo que está esta plaza más o menos para octubre del 2015 y solicito. Y ahí fue donde más exposición tuve a proyectos de investigación de muchas índoles. Nosotros en esa área investigamos de cuánto omics hay, for lack of a better term, de transcriptoma, genoma, bioquímica, cualquier término biológico que pueda existir, se trabajó en ese laboratorio. Se hicieron un montón de publicaciones, un montón de participación a nivel de presentación de proyectos y todo, donde había mucha colaboración. Fue un tiempo bien lindo que hizo que yo pues, decidiera a largo plazo si yo me quería hacer doctorado a largo plazo o usar lo que había aprendido y convertirme y explorar otra área, que es lo que estoy haciendo ahora, que es Data Science, que no tiene nada que ver con biotecnología ni tan siquiera con bioinformática, pero es Data Science específicamente en un sector que no compite, pero es colaborativo con biotecnología, que es en healthcare, pero sobre todo en planes médicos como tal. Este, y es diferente la dinámica, porque aquí no se analiza nada que sea molecular.
Aquí ya el tipo de datos es paciente, información clínica, información de miembros y ese tipo de data. Pero no, no deja de ser clínica, sino que es la manera en que se analiza y el tipo de datos que es, pues es diferente. Pero sigue siendo digital. Lo que, de nuevo, no lo que cambia es qué tipo de datos son. Pero es otra faceta completamente diferente. Y pues, esto es más personal que profesional, pero ¿ustedes dirían que están satisfechos? O sea, ¿están felices donde están ahora mismo? Yo sí, Carlito. gacho, estoy ya en el último año del doctorado. Yo literalmente me gradué ahora el 26, en mayo. Ya, che. Antes. Yeah. Y qué rápido se So, siente, yeah. digo, para mí, desde acá. Literal. Y pues sí, como que tengo ese logro que ya literalmente pasé todas las clases didácticas que son las presenciales, pues ya básicamente Ujú. me consideran graduado. So, sí, Ok. estoy feliz. ¿Y tú, Kelvin, te gusta tu trabajo actual? Ah, Yo a largo plazo, pues lo veo como un training phase, porque es una área que todavía sigo aprendiendo, es enorme. Es la primera vez que estoy trabajando para el sector privado. ok. Como que he estado, como que interesantemente en la vida, pues he estado academia, expuesto a diferentes áreas, como en los internados que hice en bachillerato. Eh, este es el trabajo que más aislado está de bioinformática, pero lo que aprendí en bioinformática puedo aplicarlo en este otro trabajo en data science, porque data science es una sombrilla de conocimientos que no tienen como tal un grado específico de qué. O sea, yo conozco en mi trabajo, la mayoría son ingenieros, mecánicos, industriales de software. Eh, Cabe señalar que soy el único de bioinformática local como tal, pero hay mucho bioestadístico, que eso es algo que también yo hacía de manera computacional, pero no era lo que yo fui entrenado a. Pero son muchas disciplinas que se integran y hacen que sea data science. Y eso tú lo puedes traducir a otras áreas también. A largo plazo, yo ahora mismo, aún así, pues me siento satisfecho de lo que he logrado, porque lo veo como que todo lo que he hecho se traduce a que ahora siento que todavía no estoy en el prime, pero estoy en el prime de mi vida profesional. Como que ahora veo los frutos de 10 años de preparación profesional y 6 académicos. Como que ahora veo la cosecha, pero sé que todavía Ok, faltan proyectos por lograr. ok, sí, está gufiado, honestamente. Pues para ir continuando, que ya vamos por la mitad, eh, lo que mencioné eran dos preguntas, pero las voy a formatear como una. Eh, ¿Qué avances en la ciencia han visto en los últimos 10 años y qué tecnologías emergentes has visto? En otras palabras, desde que empezaron a estudiar hasta hoy día, ¿qué son el cambio más grande que han visto? Pues limitándonos al field de expertise de ustedes. Y hoy día, ¿qué tecnologías están viendo que pudiesen evolucionar de esa manera en decir 10 años más? En mi caso, son los medicamentos monoclonales. ¿Qué Los son esos? medicamentos monoclonales son medicamentos que son específicos para un receptor que tú tienes en tu cuerpo. O sea que, por ejemplo, el cáncer, tú puedes atacar específicamente unas células específicas que sean cancerógenas. También están los avances, o sea, avances en ese tipo de field que son más condiciones raras Ujú. que he visto a través de farmacias especializadas que están emergiendo más y más para ayudar a ese tipo de personas. Cuando dices raro, es de que la condición de por sí no se ve mucho. A eso es lo que se refiere. Sí, Ok, disculpe por la interrupción. ¿no? Es que, por lo menos, yo tuve la oportunidad de trabajar en una de esas farmacias especializadas y la cantidad no es raro, pero el cáncer en Puerto Rico es abrumador. Es demasiado. Ellos hacían más de 1000 recetas al día de cáncer. Oh, wow. Yeah. Um, Sé que no es su trabajo ni su responsabilidad, pero pudiese darle una idea de por qué hay tanta incidencia de cáncer en Puerto Rico o es algo que realmente no puedes comentar por falta de conocimiento.
No, honestamente no tengo el conocimiento de por qué hay tanto cáncer, pero sí se ha visto un boom bien grande en la cantidad de cáncer pues en Puerto Rico y probablemente también hasta en el mundo. Que Ok, las personas a lo mejor siempre ha estado y nosotros no lo sabemos porque no estábamos en el field, pero sí, se ha visto bastante. ok. ¿Y qué tecnología estás viendo ahora que tú piensas que pudiese ser grande en los próximos 10 años? Pues esos mismos medicamentos monoclonales todavía no están al 100%. Ok, Sí, hay muchos medicamentos que están empezando ahora, que están empezando trials, pero todavía no se sabe el 100% que funcionen, porque sí funcionan, pero no se sabe el 100% que como que la efectividad, que ok, yo entiendo que eventualmente van a funcionar más y más de lo que funcionan ahora. ok. Y esto es más una pregunta mía. Los medicamentos, ¿cómo me explico? He visto que hay, dependiendo de qué área del cuerpo estás atacando, hay diferentes tipos de medicamentos. Por ejemplo, medicamentos psiquiátricos, del corazón, como mencionó usted, el cáncer. Eh, ¿Cuál de estas áreas le ha traído más la atención? Y, pues, ¿cómo funciona ese sistema esencialmente? O sea, ¿cómo la mayoría de las pastillas se ingieren? ¿O cómo uno cómo uno determina que termina atacando ese sitio en específico? Por ejemplo, tomo un medicamento psiquiátrico y me afecta el cerebro y no me afecta a otro sitio. Y so on and so forth. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, es que todo depende de la sal. ¿Ok? No te das cuenta que los diferentes medicamentos tienen diferentes sales. Pues, por ejemplo, hay medicamentos que hacen que sea mucho más fácil pasar la barrera del cerebro. ¿Ok? Por eso es que se utilizan para eso. Al principio ellos no sabían que hacían eso. Eso es con los experimentos que hacen en ratones y luego en humanos se dan cuenta de que tienen ese efecto. Mm, Si al principio ellos pueden decir, ok, yo pienso que puedo hacer esto, pero no hasta que lo prueban que realmente determinan, ok, sí lo puedo hacer. Porque, por ejemplo, ok. el Viagra no era un medicamento que al principio era para la impotencia. Era un medicamento que ellos pensaban que era para la presión. Y eventualmente descubrieron que realmente tenía un efecto mayor en la impotencia y por eso fue que eventualmente terminó siendo para eso. Y fue Ok. tan popular. Que los medicamentos como tal sí afectan diferentes áreas del cuerpo, no solamente el área de tratamiento. Sí, Lo único que, pues, por lo regular, tienen un mayor enfoque en el área de tratamiento. sí, Sí, por la forma en que están creadas. es interesante ver cómo todo como se interconecta, un sistema. Sí, porque el mismo Viagra, como se esperaba que fuera para el corazón, por eso es que si tú te tomas mucho de cantazo, te puede dar un ataque al corazón. Ok, eso explica. Y, Y no, por ¿y eso es que usted lo qué? sientes como que va bien rápido cuando está tomando así. Ok. ¿Y usted, Kelvin, en su área? Pues algo que he notado y lo descubrí durante la pandemia es la facilidad con la que, debido a la tecnología emergente en bioinformática, que son principalmente muchos algoritmos, ¿verdad? Como hoy en día que también se puede unir con ChatGPT, que es el más famoso, pero es un Large Language Model como otros que ya existían antes. Y eso yo sé que no tan solamente en el campo que yo estoy trabajando actualmente, que es uno de los más grandes que se está tratando de implementar ese tipo de tecnología, incluso es algo que se está tratando de hacer hasta en bioinformática también, donde históricamente ya desde que yo empecé en la carrera de bioinformática, se usaba inteligencia artificial para desarrollar compuestos incílicos que pudieran considerarse fármacos en el futuro, o sea, cuando se validara. Pero la parte que yo siempre me quedé fue en la parte teórica, que era diseño de compuestos que obedecieran las reglas Lipinski y principalmente, y entonces a partir de ahí, pues predecir interacciones con, en ese tiempo eran bibliotecas de compuestos que se podían crear, librerías de compuestos y probar interacciones a nivel de proteína ligando. Otra tecnología, partiendo por ahí también es casi todo lo que he utilizado, se ha visto en mi caso, ha sido más utilizando inteligencia artificial
aprendizaje de máquina, es la precisión con la que hoy en día se pueden predecir estructuras proteicas tridimensionalmente y cómo puedes predecir incluso las propiedades, o sea, cómo a veces en una simulación proteica ves la vibración atómica de la proteína en real time, como que puedes Oh, crear wow. esas representaciones. Obviamente, antes, pues requería un poder computacional mucho más fuerte. Hoy en día se sigue requiriendo, pero gracias a la optimización de inteligencia artificial se pueden llegar a buenos resultados con una poca optimización de recursos relativamente medianos, o sea, digamos, ¿verdad? Pero yo diría que en esa parte donde he visto mucho progreso, en donde la velocidad con la que puedes desarrollar fármacos utilizando esta implementación bioinformática acelera un proceso considerable en el desarrollo del mismo. Sobre todo estudiar por dónde interacciones, qué aminoácidos de la proteína son los que interaccionan. Puedes visualizar ese tipo de interacción y predecirlo. No que ocurra al 100 porque siempre está esa probabilidad y eso es algo que in silico se calcula, pero es algo que ha sido con una mayor exposición que he tenido. Y de nuevo, para cerrar con esto, los LLMs. Yo creo que hoy en día lo de ChatGPT llegó para quedarse. Y hoy en día la interacción que tenemos va a depender mucho de la profesión que nos vayamos a dedicar, va a ser el tipo de modelo que vamos a estar utilizando. Tanto en biotecnología puede haber una subespecialización dentro de los modelos de inteligencia artificial que sea capaz de ayudar, que sea un asistente, un agente asistente, como lo es en mi trabajo, de que literalmente yo uso a ChatGPT como un asistente en mi trabajo, que hace que mi trabajo sea mucho más eficaz, que pueda construir código de manera mucho más eficiente, que pueda manipular datos de la manera más apropiada, manejando privacidad, que eso es otro problema que siempre va a haber, sobre todo privacidad de los pacientes, que yo interacciono en eso todos los días. Y ese tipo de desarrollo tecnológico es el que veo que va a seguir y ya lo es un hito, no limitado a computación, pero que he visto también hasta en informática como tal. Y eso yo Ok. lo he visto aún hasta en farmacia. Porque sí, existe el conflicto de que pues son pacientes en mi caso, o el conflicto de que si hay un error o algo, pues va a ser un problema bien grave. Pero he Ujú. visto farmacéuticos utilizándolo, ya sea Ok. para la receta o para confirmar el conocimiento. Y pues usualmente o a veces no siempre utilizan los mejores recursos. No utiliza las Ujú. guías, utiliza ChatGPT, utiliza Wikipedia, cosas así que realmente no es la mejor el resource para conseguir la información, Ujú. pero pues se utiliza mucho para confirmar la información que ya sabemos. Y en ese sentido, que asumo que en el caso de Kelvin le afecta más debido a que bioestadística y estadística todo es número, que entre más avanza la computadora, pues más cosas pueden hacer debido Ujú. a, pues, cosas que hace 10 años atrás hubiesen costado $10,000, hoy día cuestan $1,000. Eh, las computadoras de gaming, por ejemplo, es un buen ejemplo, que una tarjeta gráfica era así de grande y ahora son como así enorme y pueden procesar mil cosas. Tanto así de que cuando hubo el boom este de las criptomonedas, las usaban para minear y todas esas cosas. Yo creo que Este, un buen ejemplo que mencionaste accidentalmente es el costo en la tecnología ha bajado. Yo recuerdo que cuando yo tomaba clases, tecnología, especialmente en biotecnología como tal, yo recuerdo cuando tomábamos las clases ya avanzadas de genética como tal, donde nos hablaban de cuánto más o menos relativo era el costo de secuenciación de un gen, no de un genoma. Eh, Hace 40 años atrás eran costos inmensos. No un costo específicamente, puedo dar un costo como tal, pero sí recuerdo que había un lema de que la meta era llegar a secuenciar genomas por menos de $1,000. O sea, y por eso es que hoy en día está este boom de por ejemplo, que es algo que recuerdo haber trabajado mucho con ellos en ciencias médicas, donde se hacían paneles digitales que eran profiles genéticos de pacientes con diferentes polimorfismos genéticos para detectar condiciones debido a esos polimorfismos y estimar qué medicamento puedo darle de acuerdo a su ancestría
Por ejemplo, no es lo mismo darle un medicamento como clopidogrel en cuanto a dosis, ¿verdad? A una persona admixta a nivel genético, una persona que es como un puertorriqueño que compartimos genética con diferentes poblaciones históricas, versus una persona caucásica completa, ¿verdad? Que su ancestría es caucásica. Y esa variabilidad se ha podido visualizar una vez los costos en el genoma humano se han reducido a tal punto de que es relativamente barato, tan barato que uno puede ir a una farmacia y conseguirse una muestra de 23andMe o Ancestry.com, enviar la muestra por correo y te envían los datos online y puedes ver tu panel genético y ver qué condiciones persistentes tienes, el likelihood debido a un polimorfismo que tengas, de que debido a tu ancestría tengas unas condiciones predeterminadas debido a esa naturaleza ancestral que no controlamos, pero que la heredamos y hay que tomar una decisión acerca de ella a nivel clínico. Y eso es otro hito que ha ayudado a que hoy en día pues la biotecnología sea lo que es hoy en día, que se ha convertido en un monstruo a nivel industrial donde no tiene límites a nivel tecnológico, se sigue innovando, se sigue generando mucho revenue. eh, y eso es algo que es lo que hizo también, contestando también a la primera pregunta, que hizo que yo me interesara en biotecnología, que había job security comparado con física o química en cuanto a disciplinas también. Eso Ujú. fue otra cosa que olvidé mencionar, que la biología prometía y sigue prometiendo ser de las tres ciencias grandes donde más job security hay. Hay otras razones también, pero digamos que personas que venimos de biología celular molecular, biotecnología, la oportunidad de obtener trabajo es mucho más, relativamente hablando, más fácil. Me Sí, acordaste de he algo. escuchado. No sé si saben de que el mundo está tratando de descifrar el genoma humano. Ujú. Pues el avance ha sido bastante impactador porque nosotros cuando fuimos a España pudimos ir a una de las facilidades que están a cargo de una de las partes del genoma, Cuando dicen nosotros, ¿a quién te refieres? a la universidad. Ok. En la universidad nos invitaron para allí y pudimos ver cómo ellos descifraban, trataban, cómo se convertían, porque actualmente se están activamente compartiendo. Por eso es que ellos no pueden participar en ningún gobierno, porque pues eso ya quedaría en vallas y esas cosas. Y es interesante como eso, que me acordé de la pregunta que me hiciste, de que qué avances tú esperarías. Y eso es uno de los avances que más yo esperaría que ayudara con esos mismos medicamentos monoclonales. Ok. Ya estamos entrando a los últimos 10 minutos. So, vamos, en mi opinión, la pregunta más importante en sentido de esta clase y es, ¿qué advice ustedes le darían a los estudiantes que están comenzando ahora en la Ana Geméndez en biología, biotecnología, micro y esas tres clases primordiales, pues, de biología esencialmente? Que no se rindan porque piensan que es un poquito difícil. Requiere estudiar, porque es Ujú. ciencia. Si tú ves que estás estudiando solo y no te funciona, busca ayuda. Busca un tutor, busca un compañero que te pueda ayudar. Si no te funciona estudiar solo, a un grupito de estudio, compartirse ideas, que lo que tú no sepas, a lo mejor otro lo sabe, y lo que no sepa, a lo mejor tú lo sabes. Porque mucha gente piensa de que a mí me gusta estudiar solo, siempre he estudiado solo, pues voy a continuar estudiando solo, y a veces no pasan porque pues no se dan la oportunidad de preguntarle ya sea al profesor, ya sea a otros estudiantes, cuando podrían simplificarse mucho las cosas. Ujú. Ese es mi mejor advice que tengo. Ok. Y también aludiste a esto ahorita, participar en los internados. Ujú. ¿Y Eso va a tú, ayudar Kelvin, más qué para es? ver dónde tú quieres terminar, más que para estudiar. Ujú. Cierto. ¿Y tú, Kelvin, qué sería el advice general que le darías a un estudiante? Yo me uno con Carlos y expandiendo también especialmente en el trabajo en equipo. Yo recuerdo que nosotros cuando estábamos en biotecnología siempre salíamos bien exitosos. Como estudiábamos en grupo, hacíamos las asignaciones en grupo,
Yo era de los que cuando nos daban un laboratorio y había un manual de laboratorio, yo era de los que me sentaba en equipo y hacíamos un transcription de lo que había que hacer, y cuando llegábamos al laboratorio ya era más el hands-on que estar interpretando en el laboratorio lo que había que hacer, sino aprovechar el tiempo que haya libre para repasar los conceptos, pero sobre todo en ciencia, algo que he descubierto históricamente en mi carrera es no ser tímido socialmente, sino exponerse, y sobre todo desarrollar trabajo en equipo. Eso es algo que yo incentivo, porque una vez ustedes van desarrollando y conociendo y creando lazos de amistad y relaciones, muchas veces van a coincidir en las clases que vayan a tomar en estos próximos años. Así que se van a ver muy a menudo, van a terminar siendo buenos amigos. Yo todavía conservo amistades que hoy en día son profesores, profesionales, pero vienen históricamente de esa época, que fue producto de esa colaboración, de trabajo en equipo, que poco a poco se construyó en lo que hoy en día son relaciones que voy a sus cookouts, me entero de cuando tienen hijos y todo eso. O sea, a ese nivel de personal esto no llega, pero lo más importante, trabajar en equipo, en mi opinión, porque eso a nivel profesional también es importantísimo. Yo no he estado en ningún trabajo, ni en ningún internado, ni en mi maestría, ni en bachillerato, donde yo haya hecho las cosas solo. Siempre yo buscaba ayuda de un par, o de un profesor, o de un mentor, pero siempre buscaba ayuda. Igual que si tienes duda de crecimiento profesional, ser en buen boricua, ser un presentado. Siempre preguntarle a un profesor si hay alguna iniciativa en la institución, algún proyecto. Si no lo hay, algo que me pasó a mí, muchas veces el mentor ve esa necesidad, ve ese interés, y lo que hace es que te busca un colaborador en otra institución, como me pasó en bioinformática. En el momento, la Universidad del Este no tenía el recurso de un informático, yo me mudo a hacer la investigación en la UMET. Y ahí es que entonces yo recibo esa capacitación por 2 años en bioinformática con el doctor Luis Vázquez en la UMET. Pero fue porque también, pues, ¿verdad? Expresé esa curiosidad, estaba bien incisivo siempre ahí de siempre estar en el momento, de querer aprender eso. Descubrí que biotech quizá no era lo que estoy haciendo, pero informática realmente es parte de mi identidad hoy en día, a ese nivel. Pero sí trabajo en equipo, no tener miedo al reto que se vaya a presentar, porque eventualmente la ciencia de por sí es una disciplina que es bien retante, pero una vez uno lo logra, hay otras disciplinas que se parecen, que es bien meritocrático. Lo lograste, tú obtuviste los resultados con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tus estudios. Van a haber muchas noches de trasnoche, van a haber muchos exámenes finales difíciles, van a tener laboratorios que sean retantes. A nivel profesional igual, Puerto Rico tiene unos retos peculiares, donde hay competitividad laboral en todos lados, donde también eso es algo que yo siempre hago la salvedad. La naturaleza del reto a nivel profesional hace que tú tengas que adaptarte, o en cierta manera por falta de un mejor término, reconfigurar tu objetivo y decir, dentro de mis posibilidades, cómo yo puedo lograr estas metas sin sacrificar quién yo soy, sin sacrificar lo que quiero lograr, cómo lo puedo lograr, cómo lo puedo lograr, pero nunca estás solo. Y si uno se siente solo es porque necesita buscar ayuda. Suena como un anuncio ¿verdad? De buscar terapia, pero es que cuando uno hace las cosas en equipo, se logran cosas bien bonitas versus hacerlo solo. Igual, ser multidisciplinario. Si usted está estudiando biotecnología, no se sienta limitado a que voy a ser biotecnólogo hasta que me retire, sino que siempre va a haber oportunidad. Y yo creo que este podcast sirve de ejemplo de que hay diversidad en las disciplinas. Incluso dentro de biotecnología, usted se puede especializar. Conocí mucha gente que estudió para tecnología médica, que usó como puente biotecnología, su enfoque era tecnología médica. O sea, que no está limitado incluso hasta a nivel de posgrado. Yo conocí mucha gente, incluyendo médicos míos de familia, que son optómetras, que venían de matemáticas y no tienen disciplina. Pero es que le llamó la atención, le dio curiosidad, y se dedicaron a esa disciplina, porque eventualmente se dieron cuenta de lo que les apasionaba, pero empezaron por algo. Y se dieron cuenta que por las decisiones que fueron tomando, los llevaron a esa otra meta, sin ellos darse cuenta de que estaban yendo hacia donde realmente querían, en primer lugar. Y eso yo creo que sería mi mejor consejo, que no se sientan limitados ante los retos, ante las posibilidades que tienen, que se mantengan en el enfoque de trabajar en equipo principalmente y no ser tímidos, de aprovechar las oportunidades que tengan en la medida que sea posible,
y si entienden que un profesor o otro estudiante puede ser de ayuda, acercarse a ese estudiante y ver cómo puede lograr esa misma meta o cómo pueden echar para adelante con esa conexión a nivel profesional o académica. Muchísimas gracias. Pues, como mencionaste, es bien importante este, pues, colaborar y hacer todas estas cosas. Por ejemplo, yo de presentado por- quería buscar la oportunidad de investigación dentro de la universidad y me encontré con con el doctor Carlos Malavé. Y gracias a esas oportunidades, pues ahora estoy trabajando, realmente tomando inventario en uno de los laboratorios de la universidad para que en un futuro pueda realmente hacer más trabajo como técnico de laboratorio profesional. También se encuentran las asociaciones estudiantiles, como la Asociación de Medicina, Asociación de Microbiología, Asociación de Investigaciones. Una compañera me estaba contando que la Asociación de Medicina tuvo una presentación de intubación, de cómo es el procedimiento y cómo hacerlo, y tengo una certificación de intubación. Eh, Cosas así que realmente es importante salir y observar y participar y conocer gente y ver oportunidades, porque he conocido demasiadas personas que se enfocan solamente en estudiar, terminan sus estudios y es como que, casi, ¿y ahora qué? Porque no, y quizás no por culpa de ellos mismos, pero no exploraron lo que hay. Este, pero sí, ahora estamos concluyendo, estamos en 30 segundos terminamos. Muchísimas gracias a todos los participantes. Fue un placer y un honor siempre estar con ustedes y aprender. Y espero que todo el mundo pueda aprender de la información que ustedes nos han traído en el día de hoy. No, muchas gracias por la oportunidad también de contar nuestras historias y servir de ejemplo en la manera en que sea posible para que otros estudiantes también tengan esa motivación de que se puede y de que no están solos, está una comunidad grande y casi siempre nosotros no estamos solos. Lo que pasa es que están cada cual en sus islotes y en sus preparaciones, pero no somos una comunidad aislada. Somos más grandes de lo que se piensa. Así mismo es. Y aquí lo puedes ver porque los dos nos graduamos de biotecnología y él está en bioinformática y yo en farmacia. Hay Ujú. encontrado personas que están en medicina y tantas otras cosas que pues no se limiten solamente porque estudiaron biotecnología. Correcto, correcto. Pero nada, gracias por llamarnos. Tienes mi número, cualquier pregunta que tengan adicional. Ujú. Igual en mi caso, si hay alguna otra curiosidad o de alguna manera que pueda ayudar en lo que sea, también estoy a la disponibilidad. Algo que antes de enganchar el podcast como tal es algo que siempre se me ha quedado y es las cosas buenas toman tiempo. So, si Ujú. ven que la dificultad está es porque es parte del proceso, pero las buenas cosas toman tiempo, lo van a ver. Yo me tardé quizás por 15 a 10 años, pero estoy viendo esa cosecha de la preparación y de todo, pero toma tiempo. Y es bueno e importante llevar ese mensaje de que buenas cosas toman tiempo. Muchísimas gracias.